6. Cuando hablamos acerca de la Navidad, amados hermanos, estamos hablando de la obra de Dios para con nosotros, los seres humanos. La palabra de Dios dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo número 16, lo siguiente. Síganme, por favor, un versículo muy conocido. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho en el cual Dios decidió mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros es una muestra de amor incalculable para nosotros como seres humanos. La muestra más grande de amor es de Dios al hombre, y lo hizo a través de enviar a su Hijo a venir a la tierra y morir por los pecadores, es decir, por nosotros. La Navidad, amados hermanos, entonces es un acto de amor de Dios al hombre. En ese entendido vamos a orar. Señor, quiero rogarte que seas tú con nosotros, que hables, Padre Celestial, a nuestras vidas, y bendice, Señor, este servicio, este tiempo, Señor. Gracias te damos por las participaciones que ya hemos escuchado, pero también rogamos, Señor, que en tu buena mano tú nos ayudes, nos bendigas, nos fortalezcas y nos des de tu gracia para poder escuchar, Señor, tu palabra. Ruego tu bendición y tu ayuda. Quítame de en medio para no estorbar, y sé tú, Señor, nuestro guía y nuestro maestro, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lalo, ayúdame a cerrar una de las puertas, por favor. En este pasaje de la palabra de Dios tenemos a un hombre religioso que viene de noche, según el versículo 1 de este pasaje. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta primera declaración que el Señor Jesucristo está haciendo para con este hombre religioso, que se supone que debe conocer la palabra de Dios, y en este caso conoce la ley de Dios, la Torá, los mandamientos de Dios. Este hombre podía tener mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero nunca había podido tener un encuentro personal con Dios mismo. Él había pensado en diferentes métodos a través de la ley y de la Torá, de cómo es que podía guiarse o cómo es que podía llevarse una persona para poder ser una persona buena, para poder de alguna manera, según la ley, ganarse un lugar en el cielo. Pero era prácticamente imposible para un ser humano el cumplir con todos los mandamientos que Dios había estipulado a través de su palabra. Encontramos en la palabra de Dios que hay 613 mandamientos que Dios había dado, y dice la Biblia que para poder alguien llamarse o poder ser acreedor de la justicia de Dios, tenía que guardar todos los mandamientos sin ningún defecto. Es allí, en ese entendido, que el apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas que si alguno se hace transgresor de uno de esos mandamientos, se vuelve culpable de todos. En otras palabras, está diciendo que es para nosotros básicamente imposible el hecho de que nosotros podamos saber, o el hecho de que nosotros podamos ganarnos un lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, amados hermanos, todos hemos pecado delante de Dios, contando a su servidor, y cada uno de los que estamos aquí hemos ofendido una y otra y otra y otra vez a un Dios que es 3 veces santo. La palabra de Dios nos dice también que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros quedamos cortos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. En otras palabras, la Biblia dice y encierra que todos los seres humanos hemos pecado, y por esa causa no podemos tener un lugar en el cielo. No importa de qué religión pueda uno ser,
no importa de qué abolengo pueda uno venir, no importa de qué estatus social pueda ser uno, debemos entender que no hay justo en la tierra. Ciertamente todos somos pecadores. Es ahí donde Dios hace cerca de 2000 años decidió mandar a su Hijo a venir aquí a la tierra. El regalo de la Navidad es el hecho de que Dios decidió mandar a su Hijo para que su Hijo muriera en la cruz del Calvario y de esa manera poder darnos a nosotros pecadores un lugar allá en el cielo. Pero debemos entender que ninguno de nosotros merecemos ese lugar. Ninguno de nosotros somos dignos o somos capaces de poder obtener un lugar allá en la gloria. ¿Por qué? Porque mentimos, porque tenemos malos pensamientos, porque hemos hurtado, porque hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y al ser seres pecadores, no podemos ir al cielo. Esa persona religiosa llamada Nicodemo está en esta condición, viene ante el Señor Jesucristo de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía el poder que el Señor había hecho milagros, la autoridad que él tenía. Él había visto sus milagros, había escuchado sus enseñanzas, había visto lo que el Señor estaba haciendo, y por eso es que este hombre religioso decide venir a él. Queridos hermanos y visitantes, quiero decirles que usted y yo debemos también de igual manera ver nuestra condición. No importa qué religioso pueda ser, necesitas de Dios. Debes entender que no puedes ganarte un lugar para ir al cielo, sino que hay un solo camino para que tú y yo podamos ir al cielo, y ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo afirmó diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También el Señor Jesucristo expresó en Juan capítulo número 10 diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por mí, ese será salvo. En Hechos capítulo número 4 versículo 12, la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y esto, amados hermanos, es el amor de Dios. Debemos notar que hemos ofendido a Dios, hemos pecado en contra de Dios, pero Dios decidió mandar lo más hermoso, mandar todo lo que Él amaba, en este caso a su Hijo, y decidió darnos en el día de la Navidad el regalo de la salvación. Cabe mencionar que la palabra de Dios dice ahí en Mateo capítulo 1, que este santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. Su nombre sería, según Isaías, el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amados hermanos, el hecho de poder conmemorar la Navidad, sabemos que el día en realidad no es el 24 o el 25 de diciembre, pero el acontecimiento del nacimiento de Cristo es algo digno de poder recordar año tras año. Es algo digno porque a través de ese nacimiento es que nosotros ahora podemos tener salvación. En Juan capítulo 3, versículo número 16, es por eso que dice y expresa la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso quiere decir que la Navidad, amado hermano, es un acto de amor. Un acto de amor de Dios a la humanidad. Si usted y yo nos pusiéramos a pensar y pudiéramos decir: bueno, ¿qué regalo yo pudiera dar a mi familia por medio del cual ellos pudieran recordarme por mucho tiempo? Tal vez pudiéramos pensar en diferentes aspectos, cada uno conforme a nuestra manera de pensar y tal vez a nuestra propia economía. Y pudiéramos nosotros decir: bueno, yo le voy a dejar esto para que me recuerden, esto otro a mi hijo, esto o aquello a mi familia, a mi esposa, a mis nietos tal vez, o a las siguientes generaciones. Pero el regalo que Dios dio es un regalo que es continuo. Quiere decir que hace cerca de 2000 años que el Señor Jesucristo nació. Ese regalo se aplicó a la vida de aquellos que vivían en aquel tiempo. Pero durante todo el siglo I,
el siglo II, el siglo III, hasta llegar a nuestro siglo, el siglo XXI, encontramos que ese regalo sigue siendo el mejor regalo que podemos tener en el hecho de nuestra Navidad. El regalo es que Cristo vino al mundo a morir por tus pecados, a entregarse por ti, a morir por ti. La Biblia dice que el justo moriría por los injustos para llevarnos así a Dios. Es por eso que nosotros debemos considerar que la Navidad, en primer lugar, es una muestra de amor. ¡Qué bendición! A veces hay personas que dicen, no, es que yo siento que nadie me comprende, yo siento que nadie me ama, yo siento que no soy digno del amor de nadie. Debes saber algo. Hay un Dios en los cielos que creó el cielo y la tierra y que piensa en ti y que te ama y que mandó lo más valioso por ti, porque tú eres valioso para Él. No debes sentirte como que no le importas a nadie. Debes entender que eres de grande estima ante los ojos del Dios Todopoderoso. Es tanto así que en la eternidad pasada Él decidió en un plan perfecto mandar a su Hijo. El Rey de los cielos y de la tierra vendría a tomar forma de un hombre. Nacería en prácticamente un establo. Cuando los magos de Oriente venían guiados por aquella estrella, ellos esperaban llegar y de hecho llegaron al palacio de Herodes porque pensaron que ahí estaría el rey de los judíos. Ellos esperaban verlo con grandeza, con grandes posesiones, con una gran recámara, con grandes regalos, con grandes cosas, pero cuando llegaron ahí al palacio de Herodes, le dijo Herodes, no, yo no sé de qué están hablando. Herodes mandó a traer a los escribas y a los ancianos del pueblo, y estos los guiaron y les dijeron, allá en Belén está escrito que nacería aquel que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Herodes entonces, tomando a aquellas personas que venían de lejanas tierras, les dijo, bueno, vayan y después me hacen saber a mí. Cuando estas personas, estos magos de lejanas tierras llegaron y vieron una vez más la estrella, vieron que reposó en esta pequeña ciudad, que era una ciudad muy insignificante en aquellos tiempos. Era una ciudad donde no se esperaban grandes cosas. Cuando llegaron a la ciudad, probablemente ellos buscaron la mejor casa, pero tampoco ahí en esa mejor casa de esa ciudad de Belén estaba el rey de los judíos. Fueron allí a los diferentes lugares y no la hallaron hasta que vieron probablemente la estrella que estaba allí y después vieron que allí, en un lugar tal vez maloliente, en un lugar donde nadie probablemente quisiera estar, el Rey del universo había venido a la tierra. Ese acontecimiento se le conoce como la natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Note que ese nacimiento marcó la historia porque aún nuestro tiempo se rige en base a antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que ese nacimiento fue especial, fue un nacimiento que cambió el tiempo, el mundo. ¿Por qué? Porque a través de ese nacimiento Dios estaba mostrando su amor. Queridos visitantes, sepan algo, Dios te ama y entregó lo más valioso que tenía por la salvación de tu alma. Eso es a su Hijo Jesucristo. Debes también comprender que hay una situación de pecado que impide que tú puedas ir al cielo. La Biblia dice ahí en Isaías capítulo número 59 que nuestros pecados han hecho división
entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros. Hermano y querido visitante, debes saber algo. Dios te ama y la Navidad es ese acto de amor, pero hay un problema, y eso no es un problema que tenga que ver con Dios, es un problema que tenga que ver con nosotros. Hemos ofendido a Dios. Por eso es necesario que continuemos leyendo, porque vean por favor en Juan 3, versículo 17, dice, leo el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según este pasaje en la Escritura, lo único que debes tú hacer para poder tener la vida eterna, es decir, un lugar allá en el cielo, es creer genuinamente en la muerte, sepultura y resurrección de aquel que vino a nacer en aquella primera Navidad. Cristo vino a morir por ti. Pero mira, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes? Dios no quiere que ninguno se perezca en el infierno. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Dios quiere que todos sean salvos, que todos le conozcamos, que todos le amemos, que todos vayamos al cielo. Pero con pecado es imposible que alguien pueda ir al cielo. Es ahí donde entonces Dios mandó a su Hijo para quitar las obras del malo, para limpiarnos de nuestros pecados y a través de Jesucristo nosotros poder tener entrada hasta el trono de la gracia de Dios. Ve el versículo 18. El que en él cree no es condenado. Yo te pregunto, ¿tú ya creíste en Jesús como tu Salvador? Si ya lo hiciste, la Biblia dice, ya no eres condenado. Pero mira, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto quiere decir que si tú no has creído en Jesús como Salvador, no es que tú debas hacer cosas malas para ganarte el infierno, es que tú ya mereces ese lugar. Debes saber algo, una persona que no ha creído en Cristo y no tiene a Cristo en su corazón, va rumbo al lugar de condenación que se llama infierno. El lugar donde hay llanto y crujir de dientes, lo cual es un lugar real. Por eso debes creer. Nota que no estamos hablando de una religión y no te estoy diciendo, vente aquí a la iglesia y si vienes a esta iglesia ya tú vas a irte al cielo directito. No, yo no puedo llevar a nadie al cielo. Ningún hermano aquí podemos llevar a alguien al cielo. La iglesia bautista no puede llevar a nadie al cielo. Las denominaciones de ninguna manera pueden llevar a alguien al cielo. La Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Déjenme quedarme aquí tantito. ¿Sabes por qué todavía tú no quieres tomar la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador? Porque quieres aferrarte a tu pecado, porque no quieres dejar las cosas malas que estás haciendo. La luz vino al mundo, pero tú decidiste amar más a las tinieblas que a la luz. Tú prefieres decir mentira que decir verdad. Tú prefieres hacer trampa a ser honesto. Tú prefieres todavía la cerveza y el vino y el tabaco y todo ese tipo de cosas que dejar todo eso y vivir en la santidad del Señor. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres decidieron amar más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Por eso es que debes venir a la luz, porque sin Cristo no hay salvación.
Porque debes entender que para que puedas ir al cielo y tener ese regalo de la Navidad, que es Dios contigo, debes comprender que debes hacerlo de manera personal. Por eso es que la palabra de Dios expresa diciendo en otro texto en Romanos capítulo número 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si alguien me pregunta de los que están aquí como visitantes y me dice, pastor, ¿cómo puedo hacer para poder ir al cielo? La respuesta la trae la Biblia. Y en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo único que necesitas. No necesitas un curso, no necesitas estar haciendo una penitencia, no necesitas creer en un purgatorio que es falso, no necesitas creer en tus obras que te pueden llevar al cielo, no, necesitas creer que Cristo vino al mundo y murió en la cruz del Calvario. Y si tú tienes la fe de creer en eso, en su muerte, su sepultura y resurrección, dice Dios, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y también dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Puedes invocar al nombre del Señor, pero debe ser genuino. No debe ser de labios, debe ser de corazón. Y Dios, que te ama, puede darte la salvación. La Navidad, hermanos, es el acto de amor más grande que podemos tener. No tengan temor en celebrar de manera bíblica la Navidad. Recordar esto que hizo Dios. A mi parecer, el milagro más grande fue la Navidad. Porque Dios vino y tomó forma de hombre. La resurrección, bueno, es que Él es Dios y es imposible que la muerte se enseñoree de Él. Que pueda hacer otro milagro, Él es capaz porque Él es todopoderoso. Pero el acto de la Navidad es un acto de amor. Acepta su salvación. En el himno que cantaban hace un rato los niños, decía en una parte, acepta hoy su salvación. El apóstol Pablo dijo, hoy es día de salvación. Para eso te pregunto, si murieras el día de hoy, ¿a dónde iría tu alma? ¿Sabes? Si tú tienes duda y tú dices, ay, ¿quién sabe a dónde yo voy? ¿Quién sabe? Pues es que yo me porto no muy bien y esto. ¿Sabes qué? Necesitas a Cristo. Puede haber aquí personas que tengan semanas, meses o años viniendo inclusive a esta iglesia y aún no tenga seguridad de salvación. Pídele a Cristo salvación. Él te la quiere dar. Para eso vino al mundo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, ruego que tu gracia sea sobre nosotros. Reconocemos tu amor para con nuestra persona. Señor, Pablo dijo, de entre los pecadores yo soy el más grande de ellos. Pero Señor, la verdad es que cada uno de nosotros pudiéramos decir eso porque tú conoces nuestra mente, tú conoces nuestras acciones, tú conoces quiénes somos. Es por ello, Señor, que yo te ruego que hoy salves si hay alguien aquí entre nosotros que no sepa dónde irá su alma cuando llegara a morir.